yo a partir del año 2007, cuando ellos ingresan a la comuna, bueno, ingresan para mí con un plan estratégico de, primero, aprender todo lo que es la parte de la comuna y después de limpiarnos a muchos de los empleados que estábamos viejos. Yo entré en la comuna a trabajar en el año 2001 y cuando ellos ingresan a la comuna, bueno, me pasó como a mucha gente que trabajó dentro de la comuna. Durante un tiempo estuvimos bien, fue todo un lecho de rosas para todo el mundo, para todos los empleados, y después de un tiempo empezamos a sufrir hostigaciones de parte de los encargados que teníamos cada uno en cada sector, que era como digamos, venía como una bajada de línea. Esto era toda una metodología que ellos habían adoptado con parte de nosotros para hostigarnos. A mí me tocó trabajar en el sector de la Bajada Rimoldi. Yo era empleada administrativa en el lugar que trabajaba y bueno, tenía de encargado a Diego Cavalli y empecé a sufrir hostigaciones, acosos, maltratos de parte de esta persona que llegó a dejarme a mí una incapacidad en la pierna. Y bueno, en el año 2010, previamente yo antes ya cansada de las hostigaciones de parte de él y de ver las cosas que hacía en el lugar en donde yo trabajaba, y después de denunciarlo, de decírselo varias veces al intendente, ir a hablar recurrentemente con él por las cosas que me hacían y todos los acosos que yo sufría, y el intendente la única respuesta que me daba en su momento era que ellos eran amigos desde chiquito y que no podía hacer nada. Y yo cada vez sufría más hostigaciones de parte del encargado, y yo estaba trabajando en la parte administrativa. Veía que la gente que trabajaba en lugares que no eran administrativos, las mujeres especialmente, que no trabajaban en la parte administrativa del lugar, sufrían hostigaciones peores de las que yo sufría. Y aparte de las hostigaciones que sufría amenazas continuas de parte de esta persona. Laura, cuando vos decís que sufrías hostigaciones, puntualmente, ¿cómo se materializaban esas hostigaciones? Y eran amenazas continuas. Me decía que para mí tenía una escoba muy grande, para que me vaya a barrer la ruta, que más vale que hiciera lo que él decía porque de ahí no quedaba nadie, que ahí iba a quedar la gente que era la socialista, la gente de ellos, los que a ellos le convenía. Y aparte, bueno, los castigos eran castigos directamente. Yo entraba a las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía y el tipo me llamaba a las 6 y algo, y ponele, en un invierno donde hacía a lo mejor 1 grado de temperatura, el castigo era o me limpiaba los pejerrey que pesqué ayer, destripámelo o te va a pasar tal cosa, y eran amenazas recurrentes. Y bueno, una de las últimas hostigaciones, yo veía que las otras chicas que trabajaban en la parte de limpieza y todo eso, los castigos eran mucho mayores. Las mandaba a la AVA 012 a las 7 de la mañana, entre medio de los camiones, todo junto a papelito. Y era una amenaza continua la de él hacia las mujeres que trabajábamos ahí, que no éramos, que en la mayoría, digamos, éramos castigadas por no ser socialistas, por pensar diferente, o no por ser partidaria de nadie a lo mejor, pero por pensar diferente a lo que pensaban ellos. Y yo fui varias veces a hablar con el intendente sobre lo que me pasaba a mí, especialmente a decirle las cosas que me hacía, y el intendente me decía que eran amigos desde chiquito, que ellos eran amigos y que él no podía hacer nada. Incluso un día de los que fui a hablar con él, llegó a golpear hasta la mesa diciéndome que le nombrara una de las cosas que hacía Dieguito mal, porque era amigo de él, y que si no me gustaba, bueno. Ahora, Laura, lo que estás denunciando realmente es gravísimo, y vos nos decís también que no solamente estuviste en esa situación, sino que también habría otras mujeres que habrían sido víctimas también de las mismas situaciones de acoso. Fueron víctimas de violencia de género y siguen siendo. Sí, lo siguen siendo. Sé que hay mujeres que quedaron de la época que yo estuve trabajando, que siguen siendo Yo en el 2010 fue cuando exploté, después
de que él me impuso un castigo, era llegar a trabajar y él me ponía a trabajar a lo mejor en la computadora, me ponía a trabajar, a hacer un trabajo, y de repente yo dejaba todo el trabajo terminado y el otro día él me lo rompía en la cara y me decía que lo volviera a hacer de nuevo. Y ya en el 2010 exploté cuando un día este señor, yo estaba trabajando y aparte de acosarme, no era solamente el acosarme así verbalmente porque me trataba de ignorante, me trataba de boludita, yo era la boludita, era la gorda de mierda. Yo sufría de todo tipo de maltratos verbales. Un día, bueno, al señor se le ocurrió de que yo, mientras que trabajara en atención al público, destapara las lanchas, yo tenía que desatar la soga de los trailers, de los yates, destapar las lanchas, limpiarlas, y pegarles una calcomanía, luego volver a bajar la lona de las lanchas, atar las sogas a los trailers, lo que me terminó comiendo todos los dedos a mí, y a la vez atender al público. Y bueno, terminé explotando en una crisis nerviosa, en la que fui en ese momento atendida por la enfermera que está castigada también ahí abajo, por Alicia Cravero, que fue la que me atendió en el momento, y después de una crisis nerviosa me derivaron a un médico y yo estoy con licencia médica a partir de ahí por depresión por grado mayor. Es decir, por todo Laura, el costo que yo sufrí durante claro, más de 3 años. Laura, tu situación laboral entonces ahora en relación a la comuna, seguís siendo empleada pero estás en situación de licencia, ¿con goce de sueldo o sin goce de sueldo? Yo soy empleada de la comuna con licencia, con goce de sueldo por el artículo 16 de la provincia, porque me protege la provincia con el artículo 16, estoy en trámite de jubilación por incapacidad, porque este hombre, aparte de dejarme en la situación que estoy, me dejó una incapacidad en la pierna y una incapacidad psicológica a mí para que me impide seguir trabajando. Entonces estoy en trámites jubilatorios, a punto de jubilarme. Laura, vamos a repetir el nombre de tu encargado, el que te sometía a estas fue situaciones. Diego Cavalli, pero no terminó todo ahí, porque yo empecé a ver una serie de sucesos que a él no le convenían. Él limpiaba a la gente, cuando él estaba ahí abajo y tenía que hacer algún trámite de los que él hacía, a la gente la sacaba de todo el lugar y quedaba yo sola en la portería del camping. Y bueno, una de las cosas que hice fue empezar a tomar fotografías de las cosas que él hacía. Aparte, yo tenía acceso a los archivos y bueno, uno de los comprobantes fue que se vendió un lote de chatarras más 3 tractores al precio de 2.500 pesos y que fue bajo el mando de él y con la autorización de las autoridades comunales. Y era un lote importante de chatarras y 3 tractores. Y salieron en un chasis desde la bajada. Y las fotografías que hoy circulan en el Facebook y todo eso, las tomé yo, sí. Y como tengo muchas más cosas que presentar como evidencia de que yo no estoy mintiendo de lo que a mí me pasó y de lo que hacía este señor. Y en su momento, cuando llegó el momento de que a mí me castigaron, fue el señor Martín Gerardi el que tomó las riendas del asunto, el que se sentó frente a mí y sin ningún tipo de, digamos, no se le movió un pelo al decirme cuál era mi castigo. Mi castigo era, me presentó un plano delante mío y me dijo que como yo no tenía los mismos pensamientos políticos que ellos, mi castigo era de pasar de ser empleada administrativa a barrer la ruta. En ese entonces estaban haciendo el cordón cuneta y todo lo que es el asfaltado que está alrededor de la escuela, y estaban trabajando las máquinas viales, y el señor estaba ahí supervisando la obra, y él quería que yo barriera al lado de las máquinas. Me quería comprar ropa y que yo barriera al lado de las máquinas. Claro, claramente te estaba llevando a otras funciones para las cuales vos no habías sido contratada. No. Y además pensando también toda esta cuestión ya de las situaciones violentas que vos venías denunciando y a la cual no eran escuchadas, Laura. No eran escuchadas, y cuando Martín Gerardi me impone el castigo,
yo le hago las denuncias correspondientes a él también, como se le hizo en su momento a Flavio, de las cosas que yo sabía que se sustraían de la bajada. Y él me dice que, él me decía solamente que yo no tenía los mismos pensamientos políticos que él. Laura, y cuando... me implica el castigo y me dice que es eso o nada y que buscaba cualquier forma de reprimirme, porque fue una represión total la que hicieron conmigo. No tuve manera, yo no tenía libertad para expresarme, lo único que hacía en ese momento era llorar por las cosas que él me decía, por el estado de nerviosismo en el que yo estaba, y él no se le movía un pelo. Él me decía solamente que le dijera al talle de mi ropa si me compraba la ropa naranja.